¿Qué tal, colegas? Sean todos bienvenidos a una edición más de Entre Colegas de Birback. Esta vez estamos en nuestro 17º programa. Muchas gracias a todos por seguirnos y también un agradecimiento a toda la gente que ha hecho que este programa se mantenga en el gusto de los médicos veterinarios. El día de hoy tenemos la fortuna de contar nuevamente con la ayuda y el apoyo para el tema de la triada trágica de la terapeuta Angie de la Fuente. Eh, Como ustedes recordarán, ella ya nos ayudó con el tema de la tanatología en la pérdida de una mascota, qué hacer como médico veterinario. El día de hoy también nos acompaña el doctor Carlos Lorenzana, quien es el gerente técnico de Birback. Y bueno, como introducción, algunos recordarán, Angie de la Fuente no solamente es terapeuta, sino también es logoterapeuta, analista existencial y tanatóloga con más de 16 años de experiencia en el tema. Creo que nadie como ella tiene los argumentos para podernos guiar en estos temas. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Y bueno, en esta ocasión, pues como parte complementaria de aquella primera charla que tuvimos con la terapeuta Angie de la Fuente, vamos ahora a tocar, vamos a hacer un seguimiento del tema, ¿no? Aquella ocasión hablábamos sobre la pérdida de las mascotas y comentábamos la importancia de capacitarnos en estos temas, puesto que como médicos veterinarios, muchas veces nosotros tenemos que decidir por la eutanasia de una mascota y eso es difícil de comunicar y también deja una marca en uno como veterinario. A final de cuentas, uno estudia para preservar la vida, pero hay ocasiones en donde se tiene que tomar esta decisión y no tenemos muchas veces la preparación suficiente para poder manejar estas situaciones. Y ese es el motivo por el cual decidimos volver a invitar a la terapeuta Angie de la Fuente para hacer una continuación de ese tema. Exactamente. Sí, es verdad, Carlos. La vez pasada, hablando de la muerte, justamente veíamos que la logoterapia, una de sus triadas pues más sublimes y que nos llevan a conformarnos como un ser humano, es justamente la triada trágica, porque no hay ser humano que no diga, que sea capaz de decir que no ha sufrido, que no se ha equivocado y que no va a morir, o que no va a presenciar la muerte de alguien querido. Y entonces la triada trágica nos lleva a esta parte de Viktor Frankl en que nos habla de los valores de actitud, que son los valores más preciados porque son los valores que nos hacen justamente comportarnos como seres humanos. Cuando yo no puedo cambiarlo de afuera, lo único que puedo hacer es cambiarme a mí. Entonces, ante el sufrimiento, ¿qué actitud voy a tomar? Aquí es donde justamente al revisar la triada trágica vamos a ver qué herramientas podemos utilizar, por qué nos sentimos de la manera que nos sentimos. Entonces, si les parece, vamos a iniciar con la presentación. Yo les sugeriría, pero claro, ustedes como vean, yo les sugeriría que revisáramos la presentación completa y que después todas las dudas que tuvieran acerca de ella las analizamos una a una con toda la calma y con todo lo que necesitemos hacer. ¿Les parece? Perfecto, muchas gracias. Ok. Gracias, Angie. Entonces, pues vamos a pasar la presentación. Entonces, triada trágica. Es muerte inevitable, culpa inexcusable y sufrimiento inexorable. No hay ser humano que pueda decir que él no ha fallado, que no ha sufrido y que no morirá. La circunstancia que no se puede cambiar exige una respuesta, una actitud, una acción interna, una decisión intrínseca, un movimiento de energía espiritual que se manifiesta en una conducta concreta. ¿Qué hago ante el sufrimiento que no puedo cambiar? Fíjense bien, puedo actuar de 3 maneras, porque el ser humano tiene la capacidad de actuar de estas maneras. Puedo actuar escapándome, evito el contacto con lo que me pasa. Y estoy segura que muchos de nosotros lo hemos vivido.
Es más fácil no ver y entonces escaparme ante el sufrimiento. También puedo reaccionar con apatía. Trato de evitar sentir el sufrimiento. ¿Puedo hacerlo? Sí, absolutamente. Absolutamente puedo voltear a otro lado y quedarme en el lugar donde estoy y en apariencia dejar de sufrir. O puedo autocompadecerme y vivir el sufrimiento que estoy sintiendo como algo injusto. Y entonces caigo en esto muy conocido de autocompadecerme. Estoy segura que todos y cada uno de nosotros lo hemos hecho o sufrimos a personas que lo hacen, que todo el tiempo están diciendo, ¿por qué esto me pasa a mí? No es justo que esto me pase, o decir, no pasa nada, esto ya pasó y a lo que sigue. Eso no es enfrentar el dolor, eso no es estar contactando el dolor. ¿Qué podemos hacer para que verdaderamente yo pueda trascender el dolor? Es asumir lo que me está ocurriendo, dejándome sentir el dolor que inevitablemente está aquí, está en mí. Desde ahí se buscan las respuestas del espíritu. Cuando estamos en el escapismo, la apatía y la autocompasión, estos son herramientas que utiliza el cerebro. Recordemos que la logoterapia nos habla de que somos mente, somos cuerpo, pero somos espíritu. Y este espíritu es lo que me hace persona. No estoy hablando de nada religioso, estoy hablando de que el espíritu es mi responsabilidad y mi libertad. Recordemos que compartimos con los animalitos, compartimos los instintos, compartimos las emociones. Ustedes que son veterinarios mejor que nadie lo sabe. O sea, un perrito, claro que puede enojarse, un perrito puede querer absolutamente, pero lo que un perrito no puede hacer y yo sí lo puedo hacer es decidir qué hago con mi dolor. Y ahí es donde entra el espíritu. Ser persona es justamente darme cuenta que a pesar de cualquier circunstancia, yo puedo asumir la actitud que yo decida. Puedo dejar de estar en la conmiseración para asumir el dolor y crear algo con ese dolor. Por eso en la logoterapia decimos que el sufrimiento tiene sentido. Sí tiene sentido y el sufrimiento me hace crecer. ¿Cuáles son las herramientas del espíritu? Pues en el tiempo es una parte del proceso. Yo puedo autodistanciarme del dolor. Y también en el contexto, alguna razón debe tener mi dolor y es la autotrascendencia. El autodistanciamiento y la autotrascendencia solamente son características del ser humano, porque provienen del espíritu. Esto no lo puede hacer ningún animalito, solamente el ser humano. Ahora, ¿qué significa descubrir un sentido al sufrimiento? ¿El sufrimiento tiene sentido? Sí, indudablemente. Depende de mí descubrirlo. Y si yo descubro un sentido a mi sufrimiento, estaré creciendo y podré trascender mi sufrimiento. Es un proceso que se devela a través de 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? Ahí estoy hablando de la dimensión del ego y por ello pasamos, ¿eh? O sea, no hay manera de saltarnos los porqués. ¿Está bien preguntar por qué? Sí. Sí, porque es un proceso y el proceso lleva determinadas fases y determinado tiempo. Pero después de preguntarnos por qué y de desgastarnos en los porqués, porque difícilmente los porqués encuentran respuesta, viene la pregunta que empieza a buscar sentido. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué sentido tiene esto para mí? Y entonces entramos en la dimensión del espíritu, en la dimensión del alma. Cuando yo pregunto ¿para qué? Estoy buscando sentido. No es lo mismo buscar por qué, porque cuando busco por qué solamente busco justificación. Cuando pregunto para qué,
ya estoy buscando un poco más allá y me lleva a ¿qué hago con esto que me pasa? Entonces tomo postura, encaro lo que me está pasando. O sea, tengo que hacer algo con este dolor que estoy sintiendo. Y puede ser cualquier dolor, ¿eh? Puede ser el dolor de perder una pareja, el dolor de perder a alguien querido, el dolor de cambiarme de trabajo, el dolor de que no están saliendo las cosas como yo las planeo. Todos los dolores puedo preguntarme, todos los sufrimientos yo puedo preguntarme, ¿para qué me está pasando esto? Y el para qué me lleva a encontrar sentido. Y si yo encuentro sentido a mi sufrimiento, estoy trascendiéndolo. La dimensión humana ante la cual el ser humano de pie toma postura por su libertad. Fíjense bien, qué hermosísimo. Víctor Frankl, como ya habíamos hablado un poquito, Víctor Frankl, toda su teoría de la logoterapia, él estuvo en campos de concentración y entonces toda su teoría la vivió ahí. O sea, verdaderamente cuando él estuvo, los 4 años que estuvo en campos de concentración, él veía con estos ojos de logoterapeuta, de psiquiatra, y él veía que no era tan cierto como decía Freud, que el hombre busca placer, ni tampoco como decía Adler, que el hombre busca poder. En los campos de concentración, cuando los seres humanos habían perdido todo, ¿ustedes creen que buscaban placer o que buscaban poder? No, lo que se dio cuenta Víctor Frankl es que lo único que los salvaba era tener un sentido y encontrarle sentido a ese sufrimiento. Y por eso él llega a la conclusión que al ser humano se le puede arrebatar todo, menos esta capacidad de decidir qué hago con mi sufrimiento. Y ahí es donde puedo trascender encontrando sentido. Entonces, vamos ahora al segundo componente de la triada trágica, que es la culpa. La culpa también tiene un sentido y vamos a revisarlo. Tenemos 3 tipos de culpas y yo les voy a decir que después del COVID yo creo que hay otra culpa más ahí, pero bueno, no la pongo aquí porque no está catalogada en la logoterapia, pero ya platicaremos de ella. La culpa real. El ser humano se equivoca y ha de responder a sus acciones. Reparar el daño cometido y pedir perdón para hacer esto es necesario tener humildad interior. Actuar sobre nosotros mismos revisando nuestra forma de vivir. Cuando yo me equivoco y resarzo mi culpa, ya sea pidiendo perdón, ya sea haciendo lo necesario para que esta culpa no la vuelva a hacer, o ya sea, a veces no puedo pedir perdón con quien me equivoqué, porque quizá ya no está junto a mí, quizá ya murió, pero sí, esa culpa que yo siento, la resarzo conmigo, no volviendo a cometer aquello de lo que me equivoqué, esa culpa real se elimina. Ya no me siento culpable porque hice todo lo posible por resarcir la culpa y por hacer un cambio en mí. Eso es lo más importante de darme cuenta que me equivoqué. Darme cuenta que cómo puedo cambiar para no volver a caer en eso y no lastimarme ni lastimar a otros. Cuando yo logro esto, la culpa se va, la culpa se elimina. Esa es la culpa real, que nos sirve para algo. Me sirve para no equivocarme igual y me sirve para resarcir. Pero puedo caer en culpa neurótica. Y esta culpa es un pensamiento obsesivo que sigue atormentando a la persona sin que encuentre alivio a su dolor. Yo estoy segura que muchos de nosotros hemos sentido este tipo de culpa. Estos pensamientos que nos siguen y nos siguen lastimando. ¿Y saben qué es
una palabra que está muy amarrada a esta culpa neurótica, el si hubiera. Es que si hubiera ido más con mi mamá, no me sentiría tan culpable de que murió y yo no estuve ahí. Si yo hubiera hecho esto, quizá no hubiera ocurrido esto. Entonces, esta culpa neurótica es un pensamiento obsesivo, es muy difícil de eliminar. Sucede mucho cuando las personas se mueren y yo me quedé con cosas que hubiera querido hacer y no hice. Por eso yo a mis pacientes les pregunto mucho, si muriera mañana, ¿no te quedarías con algún pendiente? Eso sería algo muy positivo que deberíamos preguntarnos con nuestros seres queridos. O sea, de verdad, si muriera mañana esta persona, ¿yo me quedaría tranquila? ¿He hecho todo por esta persona? ¿He hecho todo por esta persona que yo pueda estar contenta? ¿Que yo pueda no deber nada? Los duelos más dulces, porque sí hay duelos dulces, porque es lógico que me va a morir, me va a doler la muerte de alguien, pero sí puedo tener un duelo dulce cuando no le quedé a deber nada, cuando la persona no me quedó a deber y yo tampoco. Yo no puedo hacer nada porque el otro haga cosas, pero sí puedo hacerlas yo. Si yo me quedo tranquila de que no quedé de ver nada, créanme que si llega la muerte a visitarnos, nuestro duelo va a ser muchísimo más tranquilo. Y la última culpa, la culpa existencial. Es aquello que me debo y que el espíritu no deja de recordarme. Acuérdense que cuando hablamos de espíritu, hablamos de este ser libre y responsable, de este ser que se da cuenta, qué hago y qué no hago. ¿Estoy siendo responsable de mis actos o no? Cuando hablo de espíritu, hablo de esto. Y entonces el espíritu sí me recuerda. A mí la culpa existencial me gusta, la verdad, porque la culpa existencial me está recordando todo el tiempo que necesito hacer ciertas cosas por mí que no he hecho. Y que si no las hago, quizá no esté encontrando el sentido de vida que me merezco en este momento. La culpa existencial, el espíritu no me deja de recordar. Por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo. Para mí, yo hasta antes de la pandemia, yo estuve en el Hospital General durante 10 años con niños en proceso de muerte y con sus familias. Entonces, y todo este trabajo lo hice voluntariamente. Para mí, hacer trabajo voluntario es una necesidad. Entonces, después en la pandemia, pues todo esto no se pudo hacer y ahorita estoy buscando ese trabajo social que a mí me da sentido de vida. Yo tengo mi consulta privada, soy muy feliz con mis pacientes, ayudando, estando con ellos, viéndolos crecer, alimentando su espíritu, pero para mí, Angie de la Fuente, es vital hacer un trabajo voluntario. Y entonces ahora que ya la pandemia nos ha soltado un poco, estoy empezando a buscar y a generar ese trabajo social. ¿Por qué? Porque mi espíritu siempre me está recordando, recuerda que tú necesitas esto para sentirte feliz, para sentir que estás cumpliendo contigo, con tu país y con tu mundito. Porque yo no puedo cambiar el mundo, pero sí mi mundo. Y si yo cambio mi mundito y el otro cambia el suyo y el de más allá el suyo, ¿no cambiamos el mundo? Creo que sí. Cuando menos yo así me lo he dicho y así me lo compro y así me lo creo. Entonces, bueno, les dije que yo había descubierto otro tipo de culpa con mis pacientes. O sea, desgraciadamente la pandemia nos dejó un tipo de culpa que, híjole, nos dejó muy vacíos. ¿Por qué? Porque la pandemia nos arrebató
este sentimiento de poder estar con los míos, ¿no? O sea, está enfermo y voy y estoy con él y lo cuido y estoy al pendiente. O sea, no podíamos hacer eso. El miedo nos los impidió, o sea, todo esto de que me voy a contagiar. Y entonces mucha gente que quiso estar con sus seres queridos no pudo. Eso es un tipo de culpa que yo he visto con mis pacientes, pero es un tipo de culpa que es ficticia, es falsa. Es como cuando, fíjense, yo voy manejando y me fallan los frenos y atropello, hoy voy a decir un perrito, ¿no? Porque está más feíto a un ser humano. Entonces, atropello a un perrito. Y el perrito, pues desgraciadamente muere. ¿Fue mi culpa? ¿Yo tendría que sentirme culpable porque maté a ese perrito? No, porque yo no lo maté estando intoxicada o yo no busqué matarlo. O sea, fue un accidente. La pandemia así nos dejó en ese sentimiento. O sea, ¿tendría que sentirme culpable porque no pude ir a cuidar a mi enfermo? Porque tuve que llevarlo a un hospital y se murió en ese hospital solo. No, no puedo sentirme culpable porque yo no pude hacer nada. O sea, la pandemia me lo impidió, no fue algo que yo no quisiera hacer. ¿Ok? Entonces, hay que recordar estas culpas y hay que recordar que la culpa sí me enseña, la culpa tiene un sentido y me sirve para crecer. Entonces, revisemos ahora, pues lo último. El hombre pierde el cuerpo, el tiempo y el espacio en el momento de la muerte. La limitación temporal de la muerte es el motivo de la responsabilidad del hombre, pues comprende la importancia de realizar en cada ocasión el valor adecuado. La mortalidad recuerda la fugacidad de tiempo, del momento que pasa y no se puede recuperar, por lo que cada uno ha de responder personalmente a ese momento. Yo no puedo morir la muerte de otro. La única muerte que voy a vivir es la mía. Y de la única vida que voy a responder es de la mía. La muerte constituye el motivo más eficaz. Fíjense qué importante esto. El motivo más eficaz de que la persona se haga responsable de su vida, sintiendo la urgencia de disfrutar al máximo las ocasiones que se le presenten. La muerte hace comprender que cada momento es irrepetible y que cada acción es invaluable. En vez de preocuparse por la muerte, el hombre ha de ocuparse de vivir, incluso ante la muerte. Siempre vivir. La muerte, lo único que me recuerda, si yo todos los días pienso en la muerte, y déjenme decirles que yo sí todos los días pienso en la muerte, por mis pacientes y por mí misma, y a mí me gusta decir que la muerte es como una mariposa que está posada en mi hombro izquierdo. Fíjense bien. No adelante, porque no quiero que me detenga, no quiero que me inmovilice. No atrás, porque tampoco quiero que me empuje. La mera verdad, yo estoy bien contenta aquí viviendo, ¿no? Pero sí en mi hombro izquierdo, porque ¿qué es lo único que me dice esta mariposa que es la muerte? Lo único que me dice es, vive. Hoy te di este día. Vive. Y si yo me dedico a vivir este día haciendo todo aquello que me hace tener sentido, que me hace feliz, estoy cumpliendo conmigo misma y me estoy convirtiendo en este ser humano que quiero ser. Entonces la muerte no es una enemiga, al contrario. ¿Y por qué una mariposa? Porque en tanatología nosotros decimos que la muerte no existe, solo la transformación. Y la mariposa es la transformación. Entonces vamos a terminar con esta frase maravillosa de Viktor Frankl que dice, nada ha cambiado excepto mi actitud. Por eso todo ha cambiado.
Y vamos entonces, aquí termina nuestra presentación. Vamos a regresar por si tienen las dudas que ustedes tengan o si quieren que ampliemos de alguna manera alguno de los temas o elaboramos más acerca de ellos. Bueno, yo antes que nada agradecer la información. La verdad es que está más allá del cuadrito que estamos acostumbrados a ver los médicos veterinarios. Ahorita estamos entendiendo que es parte de incluso de nuestra propia vida el encontrarle un sentido a la muerte y la importancia de aprender a manejar la culpa. Muchas de las ocasiones en donde nosotros tenemos que hacer los procedimientos de eutanasia, queda un sentido de culpa en el médico veterinario. No conozco, desde mi punto de vista personal, un médico veterinario que no tenga ese sentimiento ante la maniobra de la eutanasia en una mascota. Y precisamente esta falta de información es lo que muchas veces no nos permite manejar adecuadamente la culpa. Y bueno, ahorita con la información que nos diste, creo que nos empiezan a dar tips de cómo tenemos que cambiar el chip que tenemos en la cabeza para poder manejar mejor estas situaciones. Así es, Carlos. Yo creo, fíjate, yo me acuerdo mucho de la presentación anterior cuando hablábamos de la eutanasia, que significa buena muerte. Yo creo que en la ética de ustedes los veterinarios, fíjate, yo lo que les comento a algunos de mis pacientes cuando están en este disyuntiva de estar sufriendo por su animalito, yo como creo en ustedes, la verdad, yo les digo a mis pacientes, cuando te acerques a tu veterinario, pregúntale, ¿qué harías tú si fuera tu mascota? Si fueras tú el tutor de él. Porque yo confío en su ética. Y entonces, si ustedes deciden qué es lo mejor para ese animalito, el tutor debe sentirse, pues, ¿sabes qué? Aliviado. Y ustedes también, porque al actuar con esa ética, o sea, lo que están proporcionando es una buena muerte a este animalito que ha sido parte fundamental de la vida de muchas familias y que ha sido muchísimas veces el compañero indispensable, el más fiel, el más amoroso. Entonces, yo creo que si ustedes están en esta ética, esa culpa no debería de existir y si existe está mal fundamentada, ¿eh? Porque recordemos que la culpa debe de ayudarnos a crecer, no debe demeritarnos. Porque entonces, si nos está demeritando, es una culpa neurótica, no me está sirviendo de nada. Perfecto, queda muy claro. Y yo digo, a excepción de lo que pueda comentar Osiris, mm, desde el punto de vista práctico, Angie, cuando uno como médico veterinario tiene que comunicar esta situación, nos han dado pues muchos consejos, ¿no? De guardar un momento, de incluso poner música tranquila. Hay quien ha recomendado que al momento de que se está haciendo la comunicación y el procedimiento, algunos colegas encienden una veladora para señalizar que se está llevando a cabo un momento solemne. Con tu experiencia como tanatóloga, ¿qué recomendaciones nos podrías hacer para ese momento en particular que te ayude a ti como veterinario a sentir calma, poder hacer el procedimiento con calma y a la vez ayudar al dueño de la mascota, pues en ese momento que se tiene que vivir y que va a ser difícil? Mira, yo creo que ustedes, en estos momentos en que estamos tocando muerte, que es el final, o sea, la muerte siempre me lleva a la vida. Siempre, siempre. Entonces, cuando yo estoy tocando esto, creo que si el veterinario se conecta con su espíritu,
o sea, de verdad, con su ser persona, con este ser libre y responsable, con este ser que se da cuenta que este ser humano está sufriendo por este animalito y que el animalito quizá esté en dolor, cuando se conecta ahí, encontrará qué cosas hacer, ¿eh? Y si su ser le dice, pon una vela, pues pone una vela. Y si le dice, pon música, hay que preguntarle, porque aquí lo más importante, ¿quién es? Es este ser humano y esta mascota. O sea, yo creo que cuando yo me conecto conmigo, con mi interior, o sea, y voy y hablo con el otro, ese otro se va a dar cuenta que yo estoy conectado con él, que me importa lo que está sintiendo. Y entonces sí, quizá hablar como hace un momento les dije, a lo mejor decir, mira, esto es muy difícil y yo como veterinario todavía no me acostumbro, pero sí te tengo que decir que si fuera mi perrito, yo aplicaría la eutanasia. Yo creo que fíjate que sería, si yo les digo a mis pacientes, pregúntales, si fuera suyo, ¿qué haría? Si el veterinario puede decirle, oye, mira, si fuera mi animalito, yo aplicaría eutanasia, porque está en dolor, porque no sé, porque ustedes saben cómo están, ustedes son los únicos que saben, porque ¿qué pasa con los animalitos? Digo, yo no sé si todos, pero a mí lo que me tocó vivir con mi chica es que no se quejan, no, o sea, cuando menos la mía nunca se quejó, entonces yo no sabía si sufría, si no, si, y eso es una angustia muy grande para el tutor. Porque cuando amas a tu mascota, lo que menos quieres, menos, es que esté sufriendo. O sea, entonces, si ustedes sí pueden, por X circunstancias, porque para eso estudiaron, saber este tipo de cosas o saber mejor que nosotros este tipo de cosas, pues bueno, queridos, o sea, sí, si yo siento como tutor que este doctor está cercano a mí así, un hombre, o sea, yo no necesito nada más para tomar la decisión que tengo que tomar y para estar tranquilo. Sí hay que recordarles siempre, no dejen solo a su animalito, porque sí hay, quizá, digo, lo más que se pueda, ¿no? Yo pensando en el animalito, porque creo que tanto amor que dan ellos se merece cuando menos que no se mueran solos. ¿Y qué es lo único que le da tranquilidad al animalito? Pues la presencia de quien lo quiso o la presencia de quien quieren. Entonces, si está ahí el dueño, el animalito va a estar tranquilísimo. Y ya vimos cómo es una eutanasia, es cuestión de, o sea, y el animalito mientras esté mirando en los ojos de su dueño, por Dios. Y si el dueño puede darle esto, ¿va a haber culpa en el dueño? No, va a haber culpa, o sea, y mucho menos en el veterinario que esté ejerciendo esta labor amorosa de dar una buena muerte. Perfecto. Angie, justo un poco con esto que comentas y que sale ahorita, quisiera preguntarte si hay un tipo de ejercicios o lecturas que pudiéramos tener, porque, como comentamos, los médicos veterinarios tenemos pacientes que no hablan, pacientes que no te dicen, me duele cuando respiro, me duele cuando estiro la patita, y a veces algunos procedimientos sí necesitas saber muchas cosas para pues poder tener un mejor desarrollo del caso. Hay muchas situaciones que pueden llegar a ser mortales. Entonces llega un momento en que después dices, bueno, es que si no se curó por el camino A que yo iba, debía haberme ido por el B, entonces uno empieza a generar culpa, ¿no? De a lo mejor yo fui el que se equivocó. Y la otra vez se hace el estudio post-mortem, lo que sería la necropsia, y salió esto y dices, híjole, nunca pensé que fuera, porque son cosas que también son imposibles de saber previas, ¿no? ¿Cómo como veterinarios podemos empezar a fortalecer o ejercitar nuestro mente y espíritu para poder no cargar esas culpas? Mira, yo sí creo
que yo creo que todos los doctores, o sea, ustedes como doctores de animalitos y los doctores de seres humanos, yo creo que viven las mismas cosas. ¿Qué es lo único que yo me tengo que refugiar? En mi ética, en que siempre actúe en conciencia para lo mejor para ese animalito. Equivocarnos todos, querido, ¿eh? O sea, y haberse ido por aquí, no por allá, o sea, ¿qué te digo? Ahora, sí, yo les recomendaría muchísimo que leyeran El hombre en busca de sentido, que es justo la obra de Viktor Frankl, que escribió de los campos de concentración y él viviendo en uno de ellos, porque ahí vamos a ver muchas culpas. Acuérdense que ahí en los campos de concentración, pues cada quien estaba en la supervivencia propia, ¿no? O sea, sobrevivir y bueno, o sea, entonces ahí, aunque no trate de estas cosas, se abren muchas cosas que yo voy a ir entendiendo porque le abra a mi ser persona. Yo lo recomendaría sin duda el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y atrás en las últimas páginas, viene un resumen muy pequeñito de lo que es la logoterapia. Entonces yo creo que sirve mucho como para, digo, el libro es maravilloso, déjenme que les diga que es creo que es el 4º libro más leído del mundo, en el mundo, porque de verdad pues es todo esto de ser un ser humano consciente, ser un ser humano que está consciente de que no me pueden arrebatar mi dignidad. O sea, de verdad, me pueden quitar todo, pero al final yo sigo decidiendo qué actitud tomar ante lo peor. Y entonces ahí va amarrada una frase de Nietzsche que dice, cuando yo encuentro un para qué, puedo soportar cualquier cómo. Y ahí es donde la logoterapia está basada en triadas. Toda la logoterapia son triadas. Y una de las más importantes es justamente la triada trágica, porque tenemos, o sea, la triada de los valores, ¿no? Los valores de experiencia, los valores de vivencia y los valores de actitud. Y justamente en la triada trágica es donde están estos valores de actitud. ¿Qué actitud tomo ante esto que no puedo cambiar? Yo no puedo cambiar que mi matrimonio termine porque un matrimonio es de 2, ¿no? Yo no puedo cambiar que se muera mi mascota, no. Yo no puedo cambiar que me equivoqué y que, o sea, mi equivocación llevó a esto. No lo puedo cambiar, ya lo hice. Pero ante esos casos, ¿qué hago con esto que está sucediendo? Cuando no puedo cambiar el afuera, lo único que me queda es cambiarme a mí, cambiar mi actitud, tomar postura y decir cómo me paro ante esto que me sucede. Y ese tomar postura es lo que me hace ser el ser humano que soy. O que quiero ser, me acerca a eso. Por eso los valores de actitud son tan importantes. Y afrontar el sufrimiento, afrontar la culpa y afrontar la muerte. No huir, porque si me refugio en la mente huye. Y entonces estoy en la apatía, entonces estoy en la negación, entonces estoy en la conmiseración. Y eso no me va a ayudar a trascender lo que me está sucediendo. Me va a sumir ahí más. Y entonces, ¿qué viene? Pues vienen las huidas favoritas, ¿no? O sea, el alcohol, las drogas, las redes sociales, el juego, porque claro que puedo agarrar todos esos caminos, ¿sí?
Ante el dolor, ¿qué hacemos? Bueno, yo les cuento cuántos pacientes tengo que el alcohol es su huida favorita. Y sí, es el falso amigo. Me acompaña cuando estoy tan triste. Y también, me acompaña cuando estoy tan contento. Pero trasciendo lo que me está sucediendo con el alcohol, con el juego, con las redes sociales, no, estoy ahí, sobreviviendo, no viviendo, no encontrándole sentido a mi vida. Angie, otra pregunta. Si Sí. yo, digamos, te agradezco esto porque es importante para poder entenderlo, porque a veces sí, como dices tú, pues no solamente cargamos las culpas y no tenemos malos refugios. En el sentido de no poder manejar, por ejemplo, bien una culpa existencial, se podría derivar hacia una culpa neurótica o crearse una avalancha de situaciones. Si yo no manejo una culpa real, sí se puede convertir en neurótica, claro que sí. Y la neurótica sí voy a necesitar terapia. Es muy difícil que yo salga solo de una culpa neurótica, porque son pensamientos obsesivos. Ahí están, ahí siguen, ahí. Y entonces mejor me olvido de la culpa y me voy a echar unos tragos con mis amigos, ¿no? Pero resulta que ya voy cada semana, ¿no? Porque eso es lo que empieza a generar una adicción. Y entonces ahí están los famosos, ay, no, yo nada más soy bebedor social, ajá, ¿cuántas veces? Ay, no, nada más los jueves y los viernes, no, gracias por participar. O sea, por favor, ya eso no es ser un bebedor social, ya estoy cayendo en una adicción. Pero no me doy cuenta, claro que no quiero darme cuenta. Ahí está el famoso, cierro los ojos, estoy en la negación, no, hombre, yo controlo. Ay, no, yo porque no he querido. Pero si yo quisiera, ay, yo estoy segura que, o sea, saben de qué estoy hablando. Entonces, y hablo de alcohol, pues porque es lo único que es legal. Pero la realidad es que huidas, o sea, hay al por mayor. Ahorita los chavos, o sea, ¿qué están haciendo? O sea, en su computadora, ¿qué les gusta? ¿9 horas al día? Porque dicen que están en la escuela. Ajá. Yo quisiera que los papás realmente fueran y vieran si las 9 horas están haciendo cosas de la escuela. Falso. Pero los papás tampoco quieren meterse mucho ahí porque, uy, mejor le creo, ¿no? Qué miedo, qué miedo. Que resulte que el chavo ya creó una adicción a los juegos, a qué sé yo, sí, o sea, la tecnología nos ha descubierto mundos maravillosos, pero mundos tremendamente oscuros. Lo que pasa es que este tipo de cosas, pues mejor no las vemos. Cuesta mucho trabajo verdaderamente afrontar la vida. Pero la realidad es que siempre la vida me va a enfrentar y no me va a dejar de otra, ¿eh? Claro, puedo convertirme en alcohólico diciendo que soy bebedor social, sí. Que se sienten con sus familias y les pregunten qué piensan acerca de esto. Y verán lo que dicen las familias. Porque la realidad es que nunca pregunto, no, pues ¿para qué pregunto? No me vayan a decir lo que no quiero escuchar, ¿no? Entonces ahí estamos, ahí estamos. El sufrimiento hay que afrontarlo, la culpa y la muerte. La culpa me enseña. Cuando me enseña y ya hice lo que tenía que hacer con ella, la culpa desaparece. Si no desaparece es que se está convirtiendo en una culpa neurótica. Y tengo que revisar por qué se está
volviendo una culpa neurótica. Y cuando reviso, la mayoría de las veces sí necesito necesito un terapeuta, porque revisar yo solo no es, o sea, muy difícilmente se llega al meollo del asunto. Perfecto. Angie, la profesión de la medicina veterinaria en los últimos años se ha caracterizado por ser una de las que tiene tal vez el índice de suicidios más alto. De hecho, lamentablemente, pues hace unos días nos enteramos del fallecimiento de un colega precisamente por suicidio. Uno, desde el punto de vista de la tanatología, ¿a qué le podemos atribuir este fenómeno que afecta al gremio veterinario? Y en segunda, ¿qué consejos nos darías también desde el punto de vista como tanatóloga, pues para pedir ayuda o identificar que alguno de nuestros colegas está pues llegando a ese límite? Mira, yo creo que se está viendo esto en el área veterinaria, pues porque ustedes saben cómo. O sea, créanme que otros, o sea, si otras profesiones supieran cómo, o sea, también estaría ahí muy cercano. Ustedes saben qué hacer y cómo hacerlo. Y cómo darme cuenta, o sea, miren, cuando alguien se acerca al suicidio es porque de verdad ya está en una depresión muy profunda. No está viendo salida. Quien se acerca al suicidio es porque de verdad está en un túnel negro. Y lo único que quiere es dejar de sufrir. O sea, en la depresión se sufre muchísimo, mucho. Y quien está cercano al suicidio, de verdad, está en un túnel negro donde no ve salida. Donde no ve salida. Y sí va a decir cosas y sí va a dar indicios. Normalmente las personas que están cerca del suicidio sí dicen, sí hablan. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Pues proponerles acercarlos a terapia. Es lo que se puede hacer, porque cuando se está cerca del riesgo de suicidio y ya se está muy cerca, o sea, a veces lo único que se puede hacer si se está ya en riesgo es hospitalización. Sí, pero para llegar allá, los suicidas van dando indicio. Ahora, yo no creo, se los digo desde el fondo de mi corazón, no creo que sea por la profesión. Creo que estas personas que llegan a esto no es por la profesión. Creo que en su vida personal, desde hace mucho tiempo, están cargando pues una cantidad de cosas, de depresión, de angustia, de hace mucho tiempo, ¿eh? Yo de verdad, porque entonces es lo mismo que con los doctores. Son profesiones muy fuertes, pero no es la profesión en sí, es la vida que lleva esta persona que se está dedicando a esto. ¿Por qué se ve más? Quizá porque a lo mejor el pasito de decidirme se acorta porque sé cómo. Fíjense, o sea, las mujeres intentan más suicidarse que los hombres, pero los que más mueren son los hombres. Intentan menos y mueren más. ¿Por qué? Porque las mujeres no les gusta morirse de manera fea. Entonces intentan pastillas, ese tipo de cosas, y que dizque bueno, intento que dizque la cortada de venas y no logro realmente lograr mi objetivo, porque no sé cuántas pastillas tomar o qué pastillas y hasta dónde, y no sé, o sea, no alcanzo bien a hacer lo necesario para cortarme la vena, ¿no?
¿Qué pasa con los hombres? Lo que pasa es que los hombres sí escogen estos métodos que son contundentes. Se ahorcan y se dan un tiro. Pero las mujeres es difícil. No digo que no lo hagan, pero lo hacen menos que los hombres. Entonces, los veterinarios pues tienen toda la medicina a su alcance. Ustedes sí saben cómo. Pero no creo que sea la profesión los que los lleve a eso. Yo no lo creo, ¿eh? Como profesional no lo creo, porque tampoco lo creo con los doctores. Entonces ahí más bien es la carga que trae cada ser humano. Y recordemos, el suicida lo único que quiere es dejar de sufrir. El sufrimiento es tan grande que de verdad lo único que quiere es paz. Y entonces, ¿tú recomendarías que entre veterinarios tuviéramos redes de apoyo para Yo sí, claro, 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 claro. Y hablar de esto. O sea, la gente cree que por hablar del suicidio, ay, le voy a dar ideas. Falso, falso, falso. O sea, al contrario, vamos a hablar del suicidio para que nos digamos qué sentimos. Y si detectamos que alguien ahí, o sea, poderlo acompañar a que pida ayuda. Sí, sí, sería muy útil. Miren, tener red, o sea, tener como veterinarios este tipo de reuniones donde vayan a hablar temas serios, digo, también el relajo, pero en algún momento de verdad acercarse a estos temas que tienen que ver con ser persona, claro que ayudaría mucho. ¿Qué mejor que uno de ustedes entiende a otro de ustedes? Sí, sería de gran utilidad, de gran utilidad. Pues a mí perdón, a mí me está enseñando mucho, ¿no? Porque son varios puntos, desde cómo manejar la muerte en un Claro. paciente, cómo manejar el proceso de la eutanasia, pero también que esto es muy importante estar cuidando de nuestra salud mental, ¿no? Y creo Absolutamente. que Angie está descubriendo algo que es muy importante. Es cierto que como veterinarios tenemos una profesión que a lo mejor de repente carece de reconocimiento, que somos sometidos al escrutinio por parte de los dueños, que sentimos la presión, pero eso es una parte de nuestra vida, ¿no? Para llegar a algo tan drástico como el suicidio, es que todas las piezas de nuestra vida se están desmoronando, Ahí no estás, únicamente la profesional. ahí estás, tienes razón, ahí estás. Para llegar al suicidio no es, o sea, es todo, ya sentí que todo se cayó y que ya no tengo lugar y que no encuentro luz, no hay luz a mi alrededor. Pues digo, de mi parte, creo que ya saqué las inquietudes que más me llaman la atención precisamente por la parte del ejercicio profesional que tenemos. No sé si tú tengas alguna otra pregunta, comentario, Iris. Pues realmente, como comentas, se abre el panorama, te sales de la caja donde somos formados, porque tenemos una formación de universidad totalmente científica, ¿no? Donde dicen acertar o fallar, ¿no? Lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y a veces nos quedamos mucho con esa parte y está muy, muy inculcada independientemente de la escuela de donde provengas. Creo que el empezar a entender esto, que entre colegas acerque a alguien profesional, en este caso como Angie, y que permita que más de unos cuantos médicos, o sea, esto puede llegar a todos los del país y por estos medios ahora incluso a todos los del continente y del mundo, sin ningún problema. Entonces creo que es algo que nos ayuda mucho porque no siempre lo tenemos en consideración, siempre estamos pensando en la dosis, en el procedimiento,
etcétera, pero va todo esto como comentas tú, Carlos, y lo que nos ha ampliado de manera muy práctica hoy Angie, es todo esto, ¿no? Saber manejar el sufrimiento, la culpa y entender la muerte, ¿no? Y mira, Osiris, tienes razón, nos perdemos a veces lo urgente, a veces no nos da tiempo para lo importante. Pero si la dosis, si no me fui por este camino y a lo mejor era por aquel, pero si yo al final, o sea, me pregunto, lo hice con ética, lo hice con amor hacia ese animalito, o sea, en ese momento lo que busqué fue lo mejor para él, actué así, ay, todo está bien, aunque me haya equivocado. ¿Por qué? Porque ahí está que yo actué con ética, buena voluntad, amor. Equivocarnos todos. O sea, nada de lo humano me es desconocido. Todos nos equivocamos. No, y también, Pero no me equivoqué con mala fe, no me equivoqué por dinero, no me equivoqué por... No. O sea, fue lo mejor que en ese momento yo creí justo para ese animal. exacto, Necesitamos, perdón, necesitamos tener una formación complementaria, porque la otra parte estamos muy hechos. Tenemos una sólida formación científica, técnica, académica, pero no estamos formados en esta otra parte. Y creo que ha llegado el momento, dado las actuales circunstancias, máxime una pandemia que nos ha venido a generar cargas, como explicó muy bien Angie, culpas que ni siquiera deberíamos de estar cargando, pues necesitamos ahora empezar también a nutrir al médico como persona, no solo como científico. Exacto. Contrátenme, yo les doy unos cursos. Déjanos también tu contacto, Angie, para que los médicos que vean este programa también se puedan asesorar contigo, solicitarte una consulta directamente, ¿no? Va a haber Claro. quien la requiere, que mejor que sea directamente contigo. Y de verdad, hacer unos talleres no sería nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. Yo he dado talleres en delegaciones, en escuelas, o sea, y son altamente productivos porque tocamos todo este tipo de cosas. Entonces, claro, les dejo mis datos, ¿qué, los digo o qué? Sí, por favor. Ok, bueno, mi teléfono es 55 18 49 52 40 y mi correo es delafontana@yahoo.com.mx. Estos datos van a aparecer en el cintillo de la presentación para que todos nuestros amigos, colegas médicos veterinarios, pues lo tengan ahí como una referencia, ¿no? Porque, repito, la formación científica ahí está, necesitamos ahora complementarla con la formación personal. Y si aquí Angie nos está haciendo el favor de ofrecernos la ayuda, pues ahí está disponible, ¿no? Pues muy bien, les agradezco mucho la invitación y ya saben, cuentan conmigo para cualquier otra cosa. Yo encantada. Al contrario, los agradecimos y los agradecidos y los honrados somos nosotros. Y bueno, dejo a Osiris para que pueda despedir la transmisión. Gracias. Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias, Carlos. Colegas, gracias por su tiempo. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Cuídense mucho y estamos en contacto en el próximo Entre Colegas. Hasta luego, gracias.